La sociedad egipcia estaba formada por grupos muy diferentes. El poder político y las riquezas estaban en manos de una minoría, mientras que la mayoría vivía sometida y en la pobreza. La sociedad egipcia, por lo tanto, era una sociedad jerarquizada o desigual, donde había dos grandes grupos, privilegiados y no privilegiados. El faraón era la autoridad suprema. Era muy rico y poderoso. Los bienes con los que contaba eran inmensos. Para acumular tanta riqueza, el tesoro real contaba con depósitos o graneros. Los egipcios llamaban faraón a su rey. El faraón concentraba en sus manos todos los poderes, dictaba las leyes, gobernaba el territorio, era dueño de gran parte de las tierras, controlaba el comercio y mandaba sobre el ejército. Los egipcios creían que los faraones eran dioses, por eso todos se arrodillaban a su paso y nadie podía mirarlo a la cara ni tocar su cuerpo. Los nobles eran los miembros de la familia del faraón y de otras familias a las que el faraón había favorecido. Formaban parte de los grupos sociales más poderosos de Egipto. Tenían muchas riquezas y gran parte de las tierras. Los sacerdotes controlaban los ritos religiosos. Tenían a su servicio a miles de personas que trabajaban para ellos o que debían darle parte de sus cosechas. No pagaban impuestos y tenían grandes propiedades. Otro de los grupos sociales era el de los altos funcionarios. En el intento de asegurar el control del territorio, se fue afirmando una amplia red burocrática para que las disposiciones del palacio llegaran a todo el territorio. Gobernadores, capataces, recaudadores de impuestos, inspectores, escribas, visir, eran algunos de estos funcionarios. Los soldados luchaban en las guerras y a cambio el faraón los recompensaba con tierras, oro y esclavos. Los artesanos eran los escultores, orfebres, fabricantes de papiro y lino. La mayoría de ellos trabajaban para el faraón. Los comerciantes vendían productos. Como los egipcios no conocían la moneda, practicaban el trueque, es decir, cambiaban unos productos por otros. La mayor parte de la población eran campesinos y vivían en las aldeas. Se dedicaban a cultivar las tierras del faraón, de los templos y de los nobles. Se quedaban con parte de la cosecha, pero tenían que entregar otra gran parte a los dueños de las tierras y una cantidad como impuestos al faraón. Los esclavos eran personas que no tenían derechos. Por lo general eran prisioneros de guerra. La mayoría eran propiedad del faraón, pero también tenían esclavos los sacerdotes y los nobles. El faraón los utilizaba en las tareas más duras, como la construcción de grandes monumentos, y también se dedicaban a tareas domésticas.